En los siguientes minutos vamos a seguir hablando de geometría y vamos a meternos en las figuras o en los cuerpos geométricos. En este caso vamos a ver a los poliedros regulares. Los poliedros regulares son figuras, como les dije, cuerpos que están en 3 dimensiones, como las que vemos en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Las 3 dimensiones, o 3D como se lo conoce también. Las figuras, en este caso los poliedros regulares, la palabra regulares, nos va a indicar que son cuerpos que están compuestos por figuras o polígonos regulares. Estas figuras o estos polígonos regulares son, por ejemplo, un cuadrado, que es un cuadrilátero con sus 4 lados iguales, o un triángulo equilátero, que también tiene sus 3 lados iguales. Es decir, las figuras o los polígonos regulares son aquellas figuras que tienen todos sus lados iguales. También podemos tener un pentágono, hay que usar un poco la imaginación para ver, pero todos los lados son iguales, o un hexágono, y determinados ejemplos más. Vamos a empezar con el primer poliedro regular. Permítanme bajar. El primer poliedro regular va a ser el cubo, también conocido como hexaedro. La palabra hexaedro ya nos da una pista de cómo va a ser esta figura. La terminación edro nos habla de poliedro, y las letras que determinan la palabra hexa nos va a hablar de 6. ¿Pero de 6 qué? En este caso lo que van a ser 6 son las caras de nuestro cuerpo. Entonces el cubo va a ser un cuerpo de esta forma. Es un poco complicado explicar cuerpos o poliedros regulares en un espacio que no es de 3 dimensiones, ya que se complica un poco, pero bueno, vamos a usar un poco la imaginación y vamos a trabajar. Esto es un cubo o un hexaedro. Sus 6 caras, como la palabra hexaedro lo dice, se refiere a 4 cuadrados, a 6 cuadrados, perdón. Y tanto este como todo el resto de los poliedros presentan elementos particulares. En primer lugar, tenemos a lo que les acabo de mencionar, que son las caras. Las caras son cada uno de estos paneles que vemos acá. Cada uno de estos paneles, tanto los que están de frente como los que están atrás. Esas son las caras, que es lo que yo les mencioné acá. Y el cubo posee 6 caras. Otro elemento importante de los poliedros son las aristas. Las aristas son los bordes, serían, ¿cómo explicarlo? Son los bordes de la figura, del cuerpo. Se los llama aristas. Y el cubo, ¿cuántas aristas poseerá? Vamos a contarlas. Tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 aristas. Es decir, que el cubo tiene 12 aristas. Y por último, el último de los elementos que corresponde a los poliedros son los vértices. Los vértices
son las puntas del cuerpo, donde se juntan las aristas, por decirlo de una forma, o si no también, ¿por qué no?, las puntas, como les digo, son los vértices. Y en el caso del cubo, los vértices son 8. En los poliedros regulares, mejor dicho, si recordamos a las figuras, a los polígonos, lo que calculábamos era el área. En cambio, en los poliedros, cuando trabajemos con poliedros, no vamos a hablar de área, o sí, pero también vamos a hablar del volumen. ¿Qué va a ser el volumen? Imaginemos a este cubo como si fuese una caja de cartón en la que guardamos, no sé, arroz, por ejemplo. El volumen va a ser cuánta cantidad de ese arroz o de ese elemento que le pongamos a la caja va a entrar. Es decir, todo lo que estaría en el interior de la caja o del cubo. Y la forma de calcular el volumen varía según el poliedro. En el caso del cubo, el volumen es igual a la multiplicación de sus lados. Es decir, lado 1 por lado 2 por lado 3. O mejor dicho, lado al cubo. Los lados serían el valor de cada lado de esos cuadrados, de esos 6 cuadrados que mencionamos anteriormente, o el valor de las aristas. Es decir, que el volumen va a ser lado al cubo. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esto. Permítanme. Voy a bajar mejor. Voy a bajar. Voy a volver a dibujar un cubo. Vamos a ver de qué se trata el volumen. Recordemos que el volumen es igual al lado al cubo, el volumen del cubo. Esto es un cubo. Vamos a decir que cada lado mide 3. No, vamos a decir que cada lado mide 4. 4 metros. Muy bien. Entonces, para calcular el volumen, lo único que vamos a tener que hacer es 4 metros al cubo. ¿Y cómo se realiza esto? Muy simple. Queda 4 al cubo metros cúbicos. Habrán escuchado alguna vez la definición metros cúbicos o centímetros cúbicos. Bueno, de eso se refiere, de la cantidad de elementos o de material que entra en un poliedro. En este caso, el poliedro regular de 6 caras. Y para resolver esta cuenta, tenemos entonces que el volumen es 64 metros cúbicos. Y definimos el volumen de un cubo de lado 4. Pero también podemos ver otro ejemplo. Borremos esto. Vamos a decir que el volumen del cubo, nosotros ya sabemos que el volumen del cubo es, ¿qué podemos decir? A ver, por ejemplo, que el volumen es 8 metros cúbicos. Nosotros sabemos que el volumen de nuestro cubo es 8 metros cúbicos y lo que queremos averiguar es la medida de los lados. ¿Cómo podemos hacer esto? Muy simple. Recordemos que el volumen era lado al cubo. Entonces simplemente tenemos que trabajar a esto como si fuese una ecuación. Sabemos que el lado al cubo es igual a 8 metros cúbicos. Si aplicamos una raíz cúbica en ambos miembros, vamos a obtener, por un lado, la raíz se va con el exponente cúbico.
Es decir, que de un miembro nos queda el lado. Y del otro lado nos queda raíz cúbica de 8 por raíz cúbica de los metros cúbicos. Nuevamente, la raíz cúbica se va a ir con el exponente cúbico de los metros. Y tenemos finalmente que cada lado vale raíz cúbica de 8 es 2 y los metros quedan igual. Es decir, que sabiendo la fórmula del volumen, pudimos averiguar cuánto vale cada uno de sus lados. Y esto es lo que quería comentarles de los poliedros regulares, empezando por el primero, que es el cubo, después veremos otros más.